Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Samuel Reyes. Por favor, abran su Biblia. Hoy vamos a leer Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Como siempre, yo leeré el primer versículo y ustedes el segundo, yo el tercero y así sucesivamente. El último versículo lo haremos todos juntos. Otra vez a Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿y qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo para el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruce de los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Ahora todos juntos. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Gracias por la lectura de la palabra del Señor. Es una introducción al mensaje y así podemos entrar en el tema que vamos a hablar. Y cuando leemos le damos la importancia suficiente como para que podamos pensar mientras estamos leyendo la palabra del Señor. A veces cuando predico y leo el pasaje, es muy posible que puedo tomar un poco más de tiempo, pero es bueno que otras personas participen con la lectura de la palabra del Señor, y agradecemos a los reyes esta mañana que han leído la palabra del Señor con la congregación. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos en este momento. Te pedimos tu guía, como siempre, que abriendo la Escritura, Señor, inspirada por ti y revelación tuya, que el día de hoy podamos, como siempre, ser ministrados por el Espíritu Santo, que mora en nosotros y que nos haga entender, ilumine, Señor, este pasaje en nuestra vida y nos haga entender aquellas cosas que nosotros necesitamos aprender de tu palabra, porque tú nos hablas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este pasaje el Señor Jesucristo encuentra a los discípulos disputando con los escribas, y una persona le dice que los discípulos no pudieron echar un espíritu de su hijo, y el Señor les reprocha su incredulidad y pide que traigan al muchacho, y el Señor pregunta cuánto tiempo le sucedía esto al muchacho. Su padre le pide ayuda, y el Señor dice que al que cree todo le es posible. El hombre dice que cree y pide ayuda a su incredulidad. Entonces el Señor reprende al espíritu mudo, este sale y dice que los discípulos no pudieron hacer esto por falta de oración y de ayuno. Hermanos, es necesario tener fe para la salvación y también para enfrentar las situaciones de la vida.
Y el servicio a Dios, también es necesario tener fe para el servicio a Dios, y además esto está fortalecido por una vida de oración y de ayuno. Aquí nos está mostrando que la vida cristiana, toda desde su inicio hasta el final, es por fe. Eso es lo que está mostrando este pasaje. Y entonces el versículo clave es, tres versículos claves hay. Y dice, Jesús le dijo, si puedes creer, le dice al papá de este muchacho, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Es bien interesante la respuesta que él le da. Y vamos a ver un poquito más después qué es lo que el Señor hace con esto. Y el versículo 28 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. O sea, en este pasaje el Señor Jesucristo, hemos dicho otra vez, se encuentra con este padre de este hijo y le pide que sea liberado de este espíritu mudo, pero sus discípulos no lo pueden hacer. Está mostrando este pasaje la influencia que ejercen los espíritus malos, y estos son palpables en la vida de algunas personas o de muchas personas, y aunque éstas a veces no se dan cuenta. Recuerde, el Señor Jesucristo ha partido de Cesarea de Filipos, debe ser un tiempo que ha andado, no sé cuánto tiempo, es más de una semana, pero esto, ha caminado, está caminando en los 6 últimos meses hacia la cruz del Calvario. Esta es la caminata final, la jornada final que está tomando el Señor. Y en su camino allá, se ha dado cuenta y sabe el Señor que los discípulos, tanto como Pedro y los demás discípulos, tienen una expectación mesiánica que viene del periodo intertestamentario desde antes de Juan el Bautista, que piensan que el que va a venir el Mesías prometido es el libertador físico del yugo romano. Es lo que está en la cabeza de ellos. Están pensando Pedro y los demás que él ha venido solamente a ser un libertador político, y como que es poderoso, ahora sí vamos a ser libres de Roma. Es lo que están pensando. Y por eso el Señor les pregunta, les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y muchos dicen que eres Elías, o Juan el Bautista, o tú eres un gran profeta. Y el Señor les dice, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro responde y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Responde correctamente. Pero después cuando el Señor dice, porque el Señor quiere prepararlos, porque les dice bien claramente que va a ir a la cruz y el tercer día va a resucitar. Parece que todas las ilusiones, todos los sueños de Pedro están por ser truncados, porque al hombre al que sigue, que piensa que tiene el poder político y que va a gobernar y va a liberarles del poder de Roma, ahora dice que va a morir. Entonces justamente sus sueños te van a morir. Entonces dice Pedro, no digas eso, no digas eso. ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo te vas a desear mal a ti mismo? Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me sirves de tropiezo. Le está diciendo, tengo que ir a la cruz siempre. Para eso he venido, no para lo que tú piensas que he venido. Y eso nos hace reflexionar también. A veces tenemos un Cristo para nuestra necesidad, si no es así. El Señor ha venido por una cosa bien clave, es la salvación del alma. ¿Por qué? Porque el hombre ha caído. En Génesis 3 se ha apartado de él y ha adquirido una naturaleza pecaminosa que le condena por la eternidad al infierno. ¿Por qué? Porque su tendencia es pecar y se ratifica pecando desde que nace. Y entonces necesita un salvador del pecado que mora en él. Y entonces no es lo que estaba pensando Pedro, que ha venido para ser un líder político y librarles temporalmente de las cosas temporales que hay en esta vida, sino ha venido a liberarles para todo aquel que cree de la influencia del pecado, de las consecuencias del pecado, que es el castigo eterno. Y por eso tiene que ir a la cruz, y por eso está diciendo que es necesario que vaya a la cruz. Y cuando Pedro le dice, ¿cómo vas a decir eso contra ti mismo? Le dice, no me sirvas de tropiezo, Satanás, apártate. Ahora ocurre que en este mismo camino aparece este hombre con su hijo y ha ocurrido la transfiguración. Se ha presentado ante 3 de sus discípulos y ahí ha cambiado su apariencia, es la transfiguración. Delante de estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, el Señor se transfigura, cambia su forma y muestra su naturaleza divina. Está tratando de enseñarle a Pedro, mira, no soy ese hombre que tú estás pensando, soy algo más diferente que un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Por eso cuando acaba la transfiguración, Pedro no sabe qué decir. Pero había acabado la transfiguración con los 3 discípulos y los 9 discípulos ahora estaban discutiendo con los escribas. Este era el asunto, esta era la situación. Está de camino hasta Jerusalén y tiene que ir a morir en la cruz del Calvario. Ahora, después de que Pedro ha dicho, no digas, no te desees, eso, ¿cómo vas a pensar en morir en la cruz? Y el Señor le dice,
aparte de mí, Satanás. Ahora, otro emisario de Satanás, en la persona de este muchacho, el hijo de este papá, aparece y va frente a sus 9 discípulos y sus otros 9 discípulos no le pueden echar fuera. Lo que está tratando de mostrarnos aquí Marcos es la influencia del mal. Hasta qué punto el mal ha tomado en sus manos este mundo. Por eso el Señor ha dicho, yo no soy de este mundo, no sois vosotros de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Pedro más tarde lo aclara y dice también que somos como peregrinos, estamos de paso nomás en esta tierra. Este cuerpo es como una carpa nomás, temporal en la que estamos, dice Pedro. Y eso es lo que está tratando de mostrar este pasaje de las Escrituras. En este caso era visible el poder del mal en la vida de este muchacho. Tenía un espíritu que le hacía mudo, que no le permitía vivir una vida normal y dice que en parte le echaba al fuego, en parte al agua. Está mostrando la influencia del mal, en este caso visible, pero hay también la influencia del mal que nosotros no podemos ver, pero que está hacia nosotros. Está queriendo mostrar el apóstol Pedro. Y así que, por eso que esta palabra que estamos hablando el día de hoy, este sermón se titula Fe y Oración. Y en el versículo 14... dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, esto quiere decir, los 3 discípulos llegaron después de la transfiguración y los 9 estaban discutiendo con la gente. Donde el Señor cambió de forma, hemos visto la transfiguración. Dice, vio una multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Había algo por lo cual estaban discutiendo y la gente vino enseguida hacia él. O sea, después de esto aparece, los 9 estaban ahí, viene el Señor con los 3 y la gente viene inmediatamente hacia él. Versículo 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué es el asunto? ¿Por qué están discutiendo? ¿Qué es lo que está pasando los 9 discípulos con el resto de la gente? Y entonces, versículo 17, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo o mudo. Y luego describe cómo este espíritu actúa, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y aquí le plantean al Señor, porque sus discípulos no pudieron echar fuera a ese espíritu. O sea, hay 2 cosas ahí. Le están este asunto de comentarle qué es lo que había pasado. Es una cosa, le están diciendo, Señor, tus discípulos no han podido, ¿no? Y la otra cosa que está diciendo este pasaje es, ¿por qué no han podido tus discípulos? Eso está diciendo, ¿por qué no han podido echar a este espíritu mudo tus discípulos? Porque recuérdese que más antes han recibido autoridad del Señor y han salido de 2 en 2 a predicar y echaban fuera a los demonios y sanaban a los enfermos, hacían muchas cosas. Pero acuérdense, el Señor no ha venido para hacer espectáculos sanando a los enfermos ni echando fuera demonios, no ha venido a hacer espectáculo. Ha venido, como dice Marcos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué es servir? Servir es ir a la cruz del Calvario a morir, para resucitar el tercer día. Pero para autenticar que su mensaje es verdadero, Él echaba a los demonios porque quería mostrar hasta qué profundidad había logrado influenciar en la creación del hombre caído después de Génesis capítulo 3. Por eso sanaba, para autenticar que su mensaje es verdadero, así como estaba profetizado en las Escrituras que Él haría esto, y ese es el Mesías prometido. Y no es un ocasional político, libertador, que ha venido para librarles del yugo romano, sino que el que ha venido es 100% Dios y 100% hombre. Por eso se ha transfigurado frente a sus 3 discípulos y les ha mostrado su naturaleza humana, 100% hombre, así nos entiende, y divina, 100% Dios, así puede salvarnos a todos. Y entonces Marcos, cuando está mostrando este pasaje, lo que está mostrándonos es la influencia que el mal tiene sobre el mundo que Dios ha creado después de que el hombre se ha apartado de Dios. Entonces el Señor responde, y respondiendo Él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí está respondiendo prácticamente, indirectamente el Señor está diciendo, ¿por qué no han podido echar fuera a este demonio? Así como a Satanás lo has reprendido cuando le estaba usando a Pedro, le ha dicho, apártate de mí, Satanás, fuera. Les reprendió, y aquí está diciendo,
que no pudieron hacer esto porque ambos eran incrédulos cuando le estaban pidiendo esto. Le estaban pidiendo a Dios con incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? Incredulidad es no creer en Dios a pesar de las evidencias. Eso está diciendo aquí. Tanto el papá de este muchacho era incrédulo y los discípulos que oraron también eran incrédulos. O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento? No es que no habían conocido al Señor, eso no quiere decir que no eran salvos, los discípulos eran salvos. Pero cuando se trataba de hacer ministerio en ese momento, no creían que el Señor iba a poder liberar esta persona del yugo de la esclavitud, de este espíritu. O sea, esto nos habla también a nosotros, hermanos. A veces le pedimos las cosas a Dios por si acaso. Eso no puede ser eso. O crees o no crees. Tiene que ser creyendo. No podemos acercarnos a Dios con incredulidad. Las cosas no funcionan cuando nos acercamos a Dios por si acaso puede funcionar. Es como mi suegra me decía, ¿no? Antes de que sea creyente. Tú eres pues pastor, Juan me decía, pedímelo a Dios, tú tienes más influencia que yo allá en el cielo. Me dijo, yo no tengo ninguna influencia. Tienes que creer por ti misma, si no pasa nada. Así seas mi suegra, no vamos a estar en el mismo lugar cuando mueras. No vamos a estar en el mismo lugar. Quisiera que estemos, pero no vamos a estar. Pero si crees en el Señor Jesucristo, vamos a estar juntos. ¿Quieres verme? Sí, entonces cree en el Señor Jesús. Tal vez por eso no más tenga venir al Señor, no sé. Pero hermanos, aquí está mostrando que el factor por el cual no pudieron hacer ministerio los discípulos es que ellos fueran incrédulos, igualmente los padres, el padre de él fue incrédulo. Se puede ver esta primera respuesta, que en esta generación, y en este caso los discípulos, tuvieron incredulidad, así como lo dijimos, y esto nos enseña que andar la vida cristiana es por fe. Hacer el ministerio es por fe también, pero no se puede hacer el ministerio, no se puede andar la vida cristiana en desconfianza de Dios. No se puede andar la vida cristiana, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. No andamos por las cosas que se ven nomás, sino por las cosas que no se ven. Hermanos, la vida cristiana es así. Confiamos en que Dios realmente existe y que nos comportamos digno de su existencia y confiamos que es Dios nuestro proveedor y Él nos provee a través del trabajo que nosotros tenemos. Es por fe. Así que se puede visualizar la descripción de Marcos en qué estado estaba esta persona. Y dice, se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. O sea, era terrible la situación. Y cuando nos describe Marcos, no está describiendo por darnos un espectáculo, por entretenernos, no está describiendo eso. Está describiendo cómo puede estar una persona alejada de Dios. Llega hasta niveles tan separados de Dios que llega a poder del enemigo y de sus demonios y vive así, sin esperanza, esclavo. Eso está diciendo Marcos. Eso está mostrando. Esclavo del pecado, esclavo del enemigo. Así vive una persona que se ha alejado completamente de Dios. Por eso está describiendo de esta manera Marcos. No está describiendo para causarnos espectacularidad, no está describiendo para eso. Porque hermanos, si bien muchas personas que estaban en ese tiempo y el día de hoy están alejados de Dios y no se ve este espectáculo de este hombre que tenía este espíritu mudo, no se ve en su vida está igualmente separada de Dios. Está diciendo, no hay diferencia, una persona que está como este hombre, con un espíritu mudo, no hay diferencia con una persona bien educada, se ve bien por fuera, tiene buena apariencia, pero está lejos de Dios. No hay diferencia para Dios, no hay. Está en manos del enemigo, porque no está en Cristo. No importa cuán exitoso en el mundo profesionalmente, o sea, no importa cuánto dinero tenga, no importa cuánta influencia tenga, no importa cuán bonito, cuán bonita se vea la persona, si no tiene a Cristo está igual que este hombre delante de Dios. No hay diferencia. Ninguna apariencia puede hacernos calificar mejor delante de Dios. Ninguna posesión de este mundo puede hacernos mejor delante de Dios, sino habernos rendido ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos tienen que creer quién Él es verdaderamente. Y esto es lo que está tratando de enseñar ahora a sus 3 discípulos del Señor. Los 9 están ahí y los 3 han visto la transfiguración, cómo ha cambiado a su naturaleza divina el Señor frente a ellos. Ellos tienen que entender
que creer quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. Y esto es lo que hemos hablado hace 2 sermones también. La gente tiene una idea equivocada de Jesús. Para muchos Jesús es un cuadrito pintado. Ese es Jesús. Que llevan en su billetera. Ese es Jesús. O se cuelgan aquí. Ese es Jesús. Pero ese no es Jesús. Porque Jesús no es imagen. Y pues está dicho en la palabra del Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está allí en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque tu Dios es grande, fuerte, celoso. Y además, Dios no es imagen, Dios es espíritu. Y ninguna cosa de este mundo le puede representar. Ninguna. Así que, por otra parte, este punto de la influencia del mal al cual llega este muchacho nos muestra un mundo alejado de Dios y que paulatinamente se alejó de Dios desde la caída. Desde la caída de Adán y Eva, el mundo se ha ido alejando cada vez más y se sigue alejando cada vez más, hermanos. No sorprende las cosas que vemos actualmente en los Estados Unidos. No sorprende las últimas noticias respecto al aborto que quieren hacer en la nación. No sorprende, hermanos. Y no sorprenderá las otras cosas más que quieren hacer en la nación. No sorprende, hermanos. Porque es un mundo caído y con gente con naturaleza caída, que lo único que quiere es alejarse más y más y más y más de Dios. Aunque ellos tenían una idea equivocada del Señor, como lo que se llama la expectativa mesiánica que ellos tenían, y aunque el Señor les aclara que sería rechazado y que moriría y resucitaría el tercer día, el Señor les sigue hablando de que Él es el Mesías. El Señor encuentra a los discípulos disputando con los escribas y una persona le dice que los discípulos no pudieron echar un espíritu de su hijo y el Señor les reprocha su incredulidad y pide que traigan al muchacho. Y podemos decir que todos necesitan fe en el Señor Jesucristo para la salvación y fe ante los desafíos de la vida. Es necesario tener fe para salvación, para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Hermanos, la Biblia no garantiza, el Señor no garantiza que no vamos a sufrir. Pero si somos salvos por fe, nos pide que vivamos por fe, porque a través de la fe, aunque en momentos de sufrimiento, vamos a vivir en paz. Amén. Y entonces, el versículo 21 dice entonces, y el Señor aquí empieza a actuar ya la cosa. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Esto era algo que él le estaba ocurriendo desde que era niño, y no se sabe de qué edad era el muchacho que fue llevado al Señor. Era una situación muy difícil. Y muchas veces, dice, le echan fuego y en agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Qué situación más difícil para este padre. Y aquí describe más o menos lo que sucedía, pero no está describiendo en detalle todo lo que sucedía. Hermanos, pero usted puede imaginarse cómo es esa situación tan difícil. Y por eso este hombre le busca al Señor y le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces el Señor, aquí le dice el versículo 23, y estas son las palabras claves. Jesús le dijo, fíjese, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero aquí vamos a aclarar, aquí el Señor está enseñando acerca de la fe, a no ser incrédulo a lo que Dios puede hacer. En primer lugar, una persona como este hombre que viene a pedir ayuda para su hijo, en primer lugar no necesita la sanidad de su hijo solamente. Primeramente necesita la salvación de su alma. Fíjese, ¿de qué vale que su hijo sea sanado y él no ha creído en Cristo? Se va a ir al infierno. ¿De qué vale una sanidad? ¿De qué vale? Si eternamente va a arder en el infierno. Pero Dios no va a hacer cosas que contradigan. El Señor no va a hacer cosas que contradigan su palabra. Entonces, le está diciendo, si puedes creer, o sea, dos decisiones implica esto que el Señor le está diciendo a este hombre. Le está diciendo, si puedes creer que yo soy el Mesías prometido, es la primera cosa, ¿no? Tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios, eso tiene que creer primero. Y la segunda cosa que tiene que creer es que ese Mesías puede sanar a su hijo. O sea, no es que está pidiendo sanidad de su hijo solamente, está pidiendo que crea que Jesús es el que ha venido a salvar a la gente
de la consecuencia del pecado, de la caída. ¿Crees que soy ese? ¿Crees tú? Porque al que cree, todo es posible. ¿De qué está hablando? Está hablando de la salvación del alma primeramente y luego de la sanidad de su Hijo. Y esto nos manda un mensaje bien claro a nosotros, hermanos. A veces las personas le piden favores a Dios, descuidando la salvación tan grande, tan eterna que hay después de la muerte. ¿De qué vale que tengas lo que le pides a Dios y Dios te dé si no tienes la salvación de tu alma? Si el siguiente segundo después de que has muerto no vas a ver el rostro de Dios, sino la puerta del infierno que espera a todos aquellos que no se han arrepentido. O sea, no tiene sentido ir delante del Señor y pedirle sanidad para su hijo, para este hombre. No tiene ningún sentido si antes no se tiene la salvación del alma. ¿De qué vale tener todo lo que quieres tener si no tienes la salvación del alma? Si no lo tienes. Y por eso el Señor dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Ya supongamos que has hecho una fortuna, el inmigrante más exitoso ha sido de aquí del norte de Virginia y has juntado $100 millones. No te compra ni un segundo en el cielo, hermano, eso. No te compra ni un segundo en el cielo. Has adquirido la mejor reputación. No te compra ni un segundo en el cielo. Sino creer en el Señor Jesús. Y esto dice, por eso Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes creer que Jesús es el Mesías prometido. Porque acuérdese el tema central de Marcos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso está tratando de mostrar en cada punto Marcos. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en Él? El Señor nos da la fe para las cosas que serán de acuerdo a su propósito, no para las cosas que serán para nuestro deleite personal, sino las cosas que contribuirán para la gloria de Dios, para que la buena noticia que ha venido a predicar se sepa y los llamados respondan para la salvación. No es como la teología de la prosperidad enseña que tienes que tener fe para tener una casa, un carro, dinero. No es eso lo que está hablando aquí la palabra, y eso no enseña la palabra del Señor. Eso no es cierto. Porque si eso fuese cierto, al joven rico, de Marcos 10, 17 al 31, no le hubiese dicho que renuncie a sus riquezas, pues, no le hubiese dicho eso. Porque este hombre dice, yo he obedecido los mandamientos desde niño. Y el Señor le dice, mira, ¿quieres venir en pos de mí? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Porque si eso fuese lo que está enseñando, de tener cosas, estuviera enseñando la palabra del Señor, no le hubiese dicho que renuncie a este joven rico de todo su dinero que tiene. El problema que este joven tenía es que amaba las riquezas y no apreciaba la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué cosa amamos más que la salvación en este mundo, hermanos? No calificó, no creyó en el Señor para salvación, porque tenía un obstáculo grande en su vida. Y ese obstáculo es que amaba las riquezas más que a Dios. Y el Señor lo dijo, no puedes servir a dos señores. O amarás al uno y despreciarás al otro. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Así que le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero está hablando de la fe en el propósito de Dios. Porque aún la fe Dios nos da para creer, y este pasaje habla de eso. Cuando nosotros tenemos fe que viene auténtica de Dios, esa fe nos va a llevar a pedir cosas que van de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas. Jamás vamos a pedir una cosa descabellada a Dios cuando es una fe que proviene de Dios. Las otras cosas que a veces le pedimos pueden ser buenos deseos de lo que pensamos que es el confort para nosotros en esta vida. No que no necesitamos, necesitamos. Pero acuérdese, creer que Dios es el proveedor, aún eso es por fe. Nunca te va a faltar nada si tú crees en el Señor. ¿No será que te va a sobrar para derrochar porque el Señor no da así? Pero Él nunca te va a hacer faltar su provisión diaria. ¿Cuándo dicen amén? Por eso cuando Él enseña a orar, dice, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo necesario para vivir, dámelo hoy, Señor. Y como Salomón oraba y decía, Señor, no me des mucho, porque al darme mucho tal vez me puedo olvidar de ti. Y si me das poco, tal vez puedo blasfemar tu nombre. Señor, por favor, ya me conozco como soy, dame nomás la medida necesaria. Ahí me mantengo bien sintonizado.
Con mucha plata me creo la gran cosa. Con poca plata me creo nada y estoy blasfemando tu nombre. Señor, dame lo necesario para vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, está claro que amaba las riquezas este hombre joven. Pero podemos ver lo que este hombre reacciona. Y dice, después de que el Señor dice, ¿crees? Entonces, el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mire, está diciendo, mira, tienes que creer para salvación, luego tienes que creer que puedo sanar a tu hijo, las dos cosas tienes que creer. Y este hombre es sincero, dice, inmediatamente, dice el padre del muchacho, clamó y dijo, creo, Señor. ¿Qué dice después? Ayuda mi incredulidad. Y creo medio que no creo, está diciendo, ¿no? Y está hablando con el Señor, con Dios. Imagínense, si el Señor Jesús le ha mirado a sus ojos, le ha hecho eye contact, como decimos en inglés, le ha mirado ojo a ojo, ay, esa mirada debe ser difícil de resistir. Y le ha dicho, Señor, sí creo, pero no creo tanto, quisiera creer más, ayúdame a creer, imagínense. Y este pasaje depicta el hecho de que aún la fe proviene de Dios. Dios nos pone fe en nuestro corazón, por eso cuando es una fe auténtica no podemos pedir cosas descabelladas al Señor. Pedimos las cosas de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. La limitante de pedir cosas por fe es la voluntad de Dios. Podemos pedirle cosas a Dios, pero Él no nos va a dar si no está de acuerdo a su voluntad. Hermanos, Dios siempre responde nuestras oraciones, pero la mayoría de las veces dice no, porque nosotros no sabemos lo que pedimos. Porque si Dios nos diera todo lo que pedimos, imagínense en qué problemas ya estuviésemos ahorita. Hermano, yo le he pedido muchas cosas al Señor y el Señor no me ha dado, de lo cual estoy agradecido. Porque cuántas cosas hubiese hecho con las cosas que he pedido que me hubiesen alejado de Dios y hubiese pagado las consecuencias del resto de mi vida. Gracias, Señor, que no me has dado lo que te he pedido. Gracias. Y así debe ser nuestra actitud delante del Señor. Amén. Y cuando va nuestra fe, y nuestra fe es pequeña, creemos, pero medio que no creemos, podemos pedir ayuda del Señor en nuestra incredulidad, si está de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos viven sufriendo y desconfiando de todo lo que vendrá? Viven en incredulidad, a pesar de la palabra, que la palabra de Dios confirma que Dios es el proveedor, todavía viven desconfiados. Hermano, dígale hoy al Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Usted vive incrédulo? ¿Cree, pero medio que no cree? Hermano, le puede decir, ayuda mi incredulidad. ¿Estás en un momento difícil de tu vida? ¿Necesitas ayuda de Dios? ¿Parece que no tienes fe? ¿O la que tienes es poca? Dile al Señor, ayuda mi incredulidad, conforme a tu voluntad. ¿Cuándo dicen amén? Entonces el Señor actuó y está claro que le ayudó en su fe, porque por eso procedió el Señor. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. O sea, aquí han ocurrido varias cositas. No solamente el papá ha creído en Cristo y ha creído para la sanidad de su hijo, aquí también el hijo, que es mudo, fíjese, él no tenía posibilidad de hablar con el Señor. Pero ¿por qué el Señor le ha sanado? Y este pasaje nos muestra que la obra de la salvación es completamente en manos de Dios. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Este mudo no podía hacer nada para ser salvo. Pero el Señor lo sanó. No es que lo salvó por la fe de su papá, sino que le salvó por su fe propia y le sanó. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar aquello que se había perdido. Y la salvación es obra completamente de Dios. Por eso no hay nada que pueda hacer para salvarte. No hay nada.
O sea, no hay ningún mérito humano que pueda ser para salvarte, sino solamente la fe en el Señor Jesucristo. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Muchos pensaban que estaba muerto, pero el Señor lo levantó. Acá vemos que la salvación, hemos dicho, es un acto enteramente de iniciativa de Dios. Él elige a las personas y así fue con este joven. Luego surgen las preguntas. O sea, aquí, como ustedes ven, no ha sido la espectacularidad de presentar cómo echa fuera demonios Jesús, ni que ese es nuestro ministerio, aunque bien podemos ver, pero se ve por la palabra de Dios que cuando una persona está bajo la influencia del mal o de los espíritus, la palabra de Dios es la que hace libre. Deberíamos de leerle la palabra de Dios a esa persona, deberíamos de darle una Biblia, porque la verdad dice, os hará libres. Y la Biblia es la verdad, la Biblia enseña la verdad, la Biblia lleva convicción de pecado a través del Espíritu Santo a la persona que lee la palabra del Señor. Y eso se puede ver acá. Es por eso que el ministerio de obsequiar la Biblia, dar la Biblia a personas que no conocen al Señor y caminar un poco en la lectura de la palabra de Dios, lo mejor que uno puede hacer a la persona, porque ya la misma Biblia en sí misma es un milagro al ser preservada para llegar a las manos de las personas que no conocen al Señor. Y aquí vemos que surgen algunas preguntas, y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? El Señor respondió y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Hermanos, aquí está hablando acerca de la condición que tiene que tener la persona que hace el ministerio del Señor. En este caso específico le está diciendo, necesita oración y ayuno. Entonces, ¿por qué oración y ayuno? Porque al orar una persona se somete a la soberanía de Dios. Eso hemos dicho al principio. Y al someterse a la soberanía de Dios, examina su vida delante de Dios. No es que adquiere poderes especiales y con esos poderes especiales va y echa fuera a los demonios o hace no es así. Sino que al orar al Señor, se consagra al Señor. Examina su vida de pecado. Se arrepiente de sus pecados. Se quebranta delante de Dios. Se consagra al Señor. Y cuando ora, puede orar apropiadamente por las cosas que debe orar, y el Señor en su voluntad responde. O sea, los discípulos tal vez estaban, como os dicen en el fútbol, queriendo ganar el partido de fútbol con la historia pasada. Eso dicen en el fútbol, ¿no es cierto? Nadie gana con la historia del fútbol, ¿no es cierto? Cada partido es cada partido. Parece que estaba pasando con los discípulos. Habían echado fuera demonios, habían sanado a muchas personas, y ahora, bueno, esto es otro más. Y cuando fueron a hacer esto no pudieron. Porque para cada situación en la vida espiritual hay que estar espiritualmente preparados. Arrepentidos, consagrados. Cuando uno ora, cuando uno ayuda, renuncia a los ídolos de su vida. Porque tomas tiempo aparte cuando ayunas. Tomas tiempo aparte y no estás trabajando, no estás con tu celular, no estás viendo ninguna de las cosas que te distraen de este mundo. Te consagras para hablar con Dios y te sometes a Dios. Y allá renuncias a todos tus ídolos, todas las cosas que te obstaculizan tu comunión con el Señor. Te consagras al Señor y oras. Entonces aumentas tu fe. Entonces puedes servir mejor a los otros. Eso está queriendo decir este pasaje. Este género solamente sale con ayuno y con oración. Está diciendo, necesitas estar preparado. Tu preparación del anterior año no te sirve para porque la vida espiritual es cada día, es una batalla cada día. Lo que hubieses hecho antes no te sirve para nada. Necesitas el día de hoy hacer lo que hacías antes y seguir en paz con Dios después de haber confesado tus pecados. No hay otra cosa que te ayude. Y es lo que está diciendo. Para enfrentar la vida cristiana, necesitas una fe fresca, no solo para salvación, ya lo hemos dicho, sino para los eventos de la vida. Y si te falta fe, puedes pedirle al Señor que ayude tu incredulidad. Y si te falta siempre, puedes hacer oración y ayuno, donde te consagras, te arrepientes, te pides perdón de Dios, renuncias a los ídolos de tu vida, te quebrantas delante del Señor y entonces tienes fe y apropiadamente oras y te diriges al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no hay nada especial, diremos, en ayunar, que ahora he ayunado y ahora puedo hacer. No existe, eso es místico, eso no es cierto. El ayuno y la oración es consagración al Señor. Examinar tu vida delante del Señor y someterte a Él.
y ser mejor delante de Él. Entonces, esto, como hemos dicho, es importante que los creyentes hagan. Las pasadas victorias en la fe no cuentan. La fe es necesaria para cada día. Parece que los discípulos confiaron en las anteriores experiencias de echar fuera espíritus y no les funcionó. El Señor pregunta cuánto tiempo que le sucedía esto al muchacho. El padre le pide ayuda al Señor y dice que al que cree todo le es posible. El hombre dice que cree y le pide ayuda a su incredulidad. Entonces el Señor reprende al espíritu mudo y éste sale y dice que los discípulos no pudieron por falta de oración y ayuno. La fe es parte importante del ministerio y se fortalece con la disciplina de la oración y el ayuno. Esta es una recomendación para los líderes. Necesitamos fe para hacer el ministerio. Así les recomendó el Señor a los discípulos. No solamente al papá de este muchacho, al cual le pidió fe también, y a este muchacho le dio la fe sin que ni siquiera hable con él. Salió este espíritu, pero es necesario que los líderes que hagan ministerio también tengan fe. Y no se puede hacer el ministerio sin fe. Y se fortalece con la disciplina de la oración y del ayuno. El líder tiene que llevar una vida de oración y de ayuno. Tiene que llevar una vida de oración disciplinada y sin que nadie le esté controlando, sin que nadie le esté preguntando, sin que el pastor esté preguntando, ¿estás orando? ¿Estás ayunando? Eso ya no tiene que existir porque tiene que rendir cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores, no al pastor. El pastor también rinde cuentas al Señor, está ocupado con su propia vida ahí. El líder tiene que ser accountable, rendir cuentas a Dios, al Señor Jesucristo. ¿Cuál dicen amén? La fe es necesaria para servir a Dios y se fortalece con una vida de oración y de ayuno. El Señor encuentra a los discípulos disputando con los escribas y una persona le dice que los discípulos no pudieron echar un espíritu de su hijo. El Señor les reprocha su incredulidad y pide que traigan al muchacho. El Señor pregunta cuánto tiempo le sucedía esto al muchacho. Su padre le pide ayuda y el Señor dice que al que cree todo le es posible. El hombre dice que cree y pide ayuda a su incredulidad. Entonces el Señor reprende al espíritu mudo. Este sale y dice que los discípulos no pudieron hacer esto por falta de oración y de ayuno. Hermanos, todos necesitan fe en el Señor Jesucristo para salvación, para los desafíos de la vida. Y también es parte importante la fe para hacer ministerio y se fortalece con la disciplina de la oración y el ayuno. Es necesario tener fe para la salvación y también para enfrentar las situaciones de la vida y el servicio a Dios, y esta es fortalecida por la vida de oración y de ayuno. Por este sermón lleva por título Fe y Oración. Hermanos, a esto es lo que nos desafía la palabra del Señor. No hay salvación sin fe, pero tampoco hay ministerio ni vida cristiana sin fe. Vivimos y hacemos las cosas por fe en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra, como siempre, y gracias, Señor, por esta reflexión y por esta narrativa que Marcos incorpora en su Evangelio y nos hace pensar acerca de la profundidad del alejamiento del hombre de ti desde la caída, y nos muestras cómo el enemigo está activo en este mundo, en casos visibles como este, pero hay también casos invisibles que son la mayoría, de los cuales las personas a veces no nos damos cuenta. Sin embargo, tu palabra nos habla de cómo podemos volver a ti, creyendo por la fe en ti para la salvación y aceptando la fe para la vida cristiana diaria y la fe para el servicio en el ministerio. Te damos gracias, Señor, en este día. Fortalece nuestra fe, Señor, y te pedimos que nos hagas creer siempre más en ti, en las cosas que tú puedes hacer, y hacernos firmes, Señor, en nuestra fe, y también ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual de oración y de ayuno. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y les animo en el nombre del Señor que compartan la palabra del Señor con sus amigos y con sus vecinos acerca que la fe es necesaria para la salvación, la vida cristiana y el ministerio. Podemos darnos un abrazo de paz. Que el Señor les bendiga.